Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las medidas de centralización en estadística unidimensional. En estadística con una única variable o carácter estadístico que queremos estudiar en la población. Hay tres medidas de centralización. La primera es la media aritmética, la segunda la moda y la tercera la mediana. ¿Qué nos van a dar esta medida de centralización? Nos van a dar un valor de la variable en torno al cual se agrupan los datos. Es decir, un dato central en torno al cual están los datos de la variable. Estas tres medidas tienen sentido para variables estadísticas discretas o continuas. No tienen sentido para variables cualitativas. La primera es la media. ¿Quién es la media aritmética? Y se designa así, x barra es la suma de todos los valores de la variable dividido entre el número total de datos. Por ejemplo, si esto fuesen los datos, ¿quién sería la media? La media sería 0 más 2 más 1 más 3 más 3 más 2 más 2 más 1 más 3 más 5 más 6. Todo eso entre 11, porque aquí hay 11 datos. Si los datos están agrupados en frecuencias o tenemos variables estadísticas continuas o datos agrupados en intervalos, la media se calcula así. Dato por su frecuencia absoluta más dato por su frecuencia absoluta más así sucesivamente entre el número total de datos. Si la variable estadística es continua, los x u y serán las marcas de clase, es decir, el punto medio de cada clase o intervalo. Por ejemplo, si estos son los datos y tenemos esta tabla de frecuencias, es decir, el 0 se repite dos veces, el 1 otras dos veces, el 2 dos veces, el 3 tres veces, el 5 una vez y el 6 una vez. ¿Cómo calculamos las medias? Pues hemos dicho que la media aritmética, x barra, sería la suma total de todos los datos entre el número total de datos, que es 11. Es decir, sumaría 0 más 0, eso sería 0 por 2, más 1, que sería 1 por 2, más 2, que serían 2 por 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, cogería este dato por su frecuencia, este dato por su frecuencia, este dato por su frecuencia, así sucesivamente, entre el número total de datos. Calculo eso y me saldría que la media es 2,36. En este otro ejemplo, se ha medido la altura de 100 alumnos y los datos están agrupados en intervalos. Pues, ¿qué tengo que hacer para calcular la media? Primero, la marca de clase, el punto medio de cada intervalo. El punto medio de este intervalo es 157,5. El de este es 160 más 165 entre 2, que te da 162,5. El de este es 165 más 170 entre 2, que te da 167,5. Y así sucesivamente. Esta es la marca de clase, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo la media cuando los datos están agrupados en intervalos? Pues la media es 157,5 por 15, más 162,5 por 20, más 167,5 por 38 y así sucesivamente entre 100. Aquí lo tenéis. 157,5 por 15 más este por ese, más este por ese, más este por ese, más este por ese, entre el número total de datos. Y eso me da 166,9. Pues 166,9 es la media de las alturas de esos 100 alumnos. El segundo de los parámetros de centralización es la moda y se designa así, m sub o. ¿Y quién es la moda para variables estadísticas discretas, para datos sin agrupar en intervalos? Pues es el valor o valores de la variable estadística que tiene mayor frecuencia absoluta. Si la variable es continua, los datos están agrupados en intervalos, llamaremos intervalo o clase modal a la clase con mayor frecuencia absoluta. Por ejemplo, en este ejemplo, en el que habíamos realizado esta tabla, ¿quién es la que tiene mayor frecuencia absoluta? El 3. Pues la moda de estos datos es 3. Por ejemplo, si tuviéramos estos datos y hacemos la tabla de frecuencias, ¿veis? El 1 está dos veces, el 2 está una vez y así sucesivamente. ¿Quién es el dato, quién es el x sub i que tiene mayor frecuencia absoluta? Pues el 1,
que tiene frecuencia absoluta 2, ¿verdad? Me subo será 1. Y el 8 también, que tiene frecuencia absoluta 2. Entonces esta variable pues es bimodal, tiene dos modas, 1 y 8. En el ejemplo de la altura de los 100 alumnos, en el que me habían dado la altura en intervalos, ¿quién es el intervalo modal? Pues me voy a la frecuencia absoluta. ¿Y quién es la que tiene mayor frecuencia absoluta? Este intervalo. El intervalo este será el intervalo modal. El intervalo 165 cerrado y abierto en 170. El tercero de los parámetros de centralización es la mediana. La mediana se designa con M mayúscula. ¿Cómo calculamos la mediana si tenemos datos sin agrupar, es decir, en variables estadísticas discretas o con datos sin agrupar? Pues ¿qué tenemos que hacer? Ordenar los datos primeros de menor a mayor. ¿Vale? Por ejemplo, si estos son los datos, ordenamos los datos de menor a mayor. Venga, pues tengo 2, 0, ¿verdad? 0, 0. Después 2, 1, 1, 1. Después 2, 2, 2, 2. Después 3, 3, 6. Después tenía un 5 y un 6, ¿verdad? Y esta era la tabla de frecuencia absoluta. Ya tengo los datos ordenados de menor a mayor. ¿Quién es la mediana? Pues la mediana es el dato que tiene a su izquierda el 50% de los datos. Es decir, si el número total de datos es impar, como es este caso, que tenemos 11, ¿quién es la mediana? Es el dato central, una vez que he ordenado estos datos de menor a mayor. Si el número de datos es par, la media será la media de los dos datos centrales. Vamos a ver un ejemplo. Tengo estos datos. Venga, pues los ordeno de menor a mayor. El 1, 1, 2 veces. El 2 solo una vez. El 3 solo está otra vez. El 5 una vez. El 6 una vez. El 8 dos veces. ¿Cuántos datos tengo? 8 datos. 4 y 4. ¿Quién es la mediana entonces? Al ser 8 par, pues es la media de los dos datos centrales, que son el 3 y el 5. Pues la media de 3 y 5 son 3 más 5 entre 2, 4. Pues esta sería la mediana. ¿Cómo vamos a calcular la mediana cuando tengan los datos agrupados en intervalos? Bien, pues vamos a hacer el histograma de frecuencias absolutas acumuladas. ¿Vale? Muy importante esto. El histograma de frecuencias absolutas acumuladas. ¿Y cómo se calcula la mediana? Bien, pues calculo la mitad de los datos. ¿Vale? Calculo la mitad de los datos y veo dónde corta aquí. Bien, pues este será el intervalo mediano. ¿Vale? Y cojo aquí este punto y ese y los uno. ¿Quién va a ser la mediana? Pues voy a interpolar, es decir, voy a trazar aquí una paralela al eje X. Y ahora en ese punto de este triangulito rectángulo trazo paralela al eje Y. Y la cisa esta va a ser mi mediana. Es decir, lo que hago, esto aquí lo amplío. Mirad, esto aquí lo amplío. Entonces tendré este triangulito, donde este punto de ahí, pues será el f sub h más 1. Este punto de aquí será esta altura, f sub h, ¿verdad? Ese de ahí será f sub h. Esta cisa será L sub I más 1 y esta cisa de aquí será L sub I. Entonces he trazado aquí una paralela al eje X y me ha cortado aquí. Y ahora trazo una paralela al eje Y y la mediana será este punto que esté dentro del intervalo mediano. Vamos a ver cómo lo calculamos. Bien, pues tenemos este triangulito. Ese triangulito lo he ampliado aquí y me ha quedado esto. ¿Qué es lo que pasa? Que este triángulo en rojo y este triangulito pequeñito son semejantes. Son semejantes por estar en posición de tales. Pero esto ya se vio en otro vídeo. Y también sabemos que la tangente de un ángulo solo depende del ángulo, no del triángulo rectángulo en el que esté. Pues si aquí calculamos la tangente de este ángulo, que será cateto opuesto entre cateto contiguo, esta distancia es n medios menos f sub h. Eso es esa distancia de aquí. N medios menos f sub h
es esta distancia, esta. Entre cateto contiguo, M menos L sub I, tiene que ser lo mismo que la tangente en este triangulito rectángulo grande, que será el triangulito rectángulo grande, esta distancia será f sub h más 1, esta altura, menos f sub h. ¿Y esta distancia quién es? Esa distancia quién es? Esta, L sub I más 1 menos L sub I. Bien, pues de aquí despejo la m y me queda con esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo de la altura, en el que tenemos la altura en intervalo. Bien, para calcular la mediana, siempre vamos a necesitar la frecuencia absoluta acumulada y su histograma. Bien, pues hacemos el histograma de frecuencia absoluta acumulada. Este intervalo, altura 15. De 155 a 160, altura 15. Esto es 10, esto es 20, pues altura aquí por la mitad. Este intervalo, altura 35. Me voy a la frecuencia absoluta acumulada, 35. Este intervalo, altura 35. Este intervalo, altura 73. Este intervalo, altura 73. 73 por aquí. Y así sucesivamente. Bien. ¿Quién es el 50% del número total de datos? El 50% de 100, 0,5 por el número total de datos, es 50. El 50% de 100 son 0,5 por 100, 50. Vamos a ver quién es nuestro intervalo mediano. ¿Qué intervalo tiene el 50% de los datos a su izquierda? Este intervalo tiene hasta entonces 15 datos. Este intervalo tiene hasta entonces a su izquierda 35 y este tiene a su izquierda 73. Bien, pues 50 ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Este intervalo va a tener 50 datos a su izquierda y 50 datos a su derecha. Este va a ser el intervalo mediano. Lo vemos aquí con el histograma de frecuencias absolutas acumuladas. La mitad, el 50% de 100, 50. Trazo aquí una paralela, ¿verdad? ¡Pum! Me da que este es el intervalo mediano. Bien, pues cojo ese punto, este punto y este triangulito me lo voy a llevar aquí ampliado. Entonces 50, trazo paralela aquí al eje X. Esta altura valdrá 50 y la mediana va a ser ese datito de ahí. Bien, esto de aquí lo amplío ahí. ¿Quién es la tangente de ese ángulo? La tangente de ese ángulo, cateto opuesto, esta distancia, es decir, 50 menos 35, que es esto, entre cateto contiguo, que será esta distancia. Esa distancia, esta distancia será de aquí a aquí m menos de aquí a aquí 165. M menos 165. Y por otro lado, en este triángulo rectángulo grande, esta distancia será 73 menos 35. Y esta distancia de aquí, esa de aquí, pues es 170. De aquí hay 170 menos 165. Eso es esa distancia. De aquí despejo la m y me sale que 166,97 es la mediana. Por último, están otras medidas de posición que son los percentiles, los deciles y los cuartiles. ¿Quién es un percentil? P sub i, y hay 99 percentiles. Pues es el valor de la variable en el que ordenamos los datos, igual que en la mediana, de menor a mayor. Y el P sub 1 es el que deja a su izquierda el 1% de los datos. El P sub 2, el que deja a su izquierda el 2% de los datos. El P sub 3, el que deja a su izquierda el 3% de sus datos. Y así sucesivamente hasta el 99%. Para calcular los percentiles se hace exactamente igual que la mediana. Si tenemos los datos
sin agrupar en intervalos, pues ordenamos los datos de menor a mayor. ¿Y quién será P sub 5, el percentil 5? Pues el que deje el 5% de los datos a su izquierda. Y para eso cogemos las frecuencias absolutas acumuladas. Y si tenemos una variable estadística continua, pues el percentil P sub 5 lo calculamos exactamente igual que como hacíamos con la mediana. Hacemos el histograma de frecuencias absolutas acumuladas y calcularíamos el 5% de los datos. Trazaríamos aquí paralelas al eje Y y el mismo triangulito en el que hallaríamos el percentil P sub 5. ¿Quién es el decil de sub 1? Y hay 9 deciles. Pues el de sub 1 el que deja, una vez que hemos ordenado los datos de menor a mayor, el 10% a su izquierda. El de sub 2 el que deja el 20% de los datos a su derecha. Y el de sub 9 el que deja el 90% de los datos a su izquierda. Y por último hay 3 cuartiles. El cuartil primero, el que deja el 25% de los datos a su izquierda una vez que hemos ordenado esto de menor a mayor. El Q 2 el 50% a su izquierda y el Q 3 el que deja el 75% a su izquierda. Evidentemente el percentil 50, el decil quinto y el cuartil segundo van a coincidir con la mediana. Para variables continuas en las que tengamos los datos agrupados en intervalos, insisto, estos percentiles, deciles y cuartiles se calculan interpolando de forma similar a como hemos hecho con la mediana. Bien, espero que hayáis enterado y un saludo a todos.